Martes 11 de marzo de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 y 11. Esto dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 33. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Dios libra a los justos de sus angustias. El Evangelio es tomado de San Mateo en el capítulo 6, versos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos sigue hablando en este itinerario cuaresmal. Qué bueno que estemos orando más, haciendo más obras de caridad y también realizando los ayunos, las penitencias propias de este tiempo. Dice la primera lectura, que es tomada del profeta Isaías,
que como la lluvia baja del cielo y la nieve también desciende del cielo, dice, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra de Dios. Una persona sobre la cual recae la palabra todos los días es una persona que se va empapando de la gracia de Dios. Ustedes saben que las Sagradas Escrituras son de inspiración divina. El Espíritu Santo movió a unos hombres llamados agiógrafos para que pusieran por escrito lo que Él mismo les iba revelando. Son autores inspirados y cada vez que nosotros escuchamos la palabra, la meditamos, cada vez que la escuchamos, en ese momento nuestro corazón se va llenando de la gracia que la misma palabra contiene en sí misma. Solo con escuchar la palabra somos sanados. Solo con escuchar la palabra se nos perdonan los pecados. Eso sí, los pecados veniales. Los pecados mortales siempre hay que confesarlos para poder obtener el perdón de los mismos. Los pecados se van cubriendo por acción de la palabra. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que acaban de escuchar. Y la Iglesia también afirma la indulgencia por la lectura asidua de la palabra, por la escucha continua de la misma. Y termina diciendo la primera lectura, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Esa es la labor de la palabra, cumplir el encargo de Dios. Una palabra que sale de la boca del Señor, una palabra que viene a tocar nuestro corazón para que cambiemos la conducta, para que seamos consolados, para que nos llenemos de fe, de esperanza, para que nos motivemos a realizar la misericordia. La palabra de Dios es tajante como espada de dos filos. Por eso debemos enamorarnos de la palabra. Y una de las mejores maneras para vivir la Cuaresma es con la palabra en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Leyendo la palabra todos los días. Un buen reto para la Cuaresma sería leer un capítulo diario de las Sagradas Escrituras, porque ese es el querer de Dios. Ese es el deseo del Señor, que nosotros nos llenemos de su palabra para que luego la pongamos por obra. Y es la promesa de Jesús. Esa palabra no retornará a mí vacía, sino que producirá sus frutos. Como la lluvia cae del cielo y lo mismo cae la nieve, así también la palabra cae y va empapando todo lo que toca. En el Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos, es tomado de San Mateo y nos dice que Jesús se pone a exponerles a los discípulos una enseñanza y les dice, cuando recéis, no uséis muchas palabras, como hacen los gentiles que creen que por hablar mucho van a ser escuchados. Hermanos, podemos caer en la vaciedad de la oración cuando nuestro corazón no está unido a nuestra mente y a nuestros labios. Cuando solo decimos por decir, pero nuestra oración no es sincera, no brota de la experiencia de Dios, puede pasarnos lo que se ha dicho, que estemos repitiendo como loritos, como cotorritas. ¿Por qué? Porque la oración implica el corazón. Y esa es la oración que Dios quiere escuchar. No es por la cantidad de palabras que usemos, sino por la sinceridad en la oración, por la fe y por la perseverancia que pongamos en la misma. La humildad es una de las virtudes más importantes en la vida de un orante. Si uno se acerca a Dios con arrogancia, como sugiriéndole qué es lo que quiere que haga en nosotros, entonces esa oración se convierte en algo infecundo. Hay personas que creen que la oración es simplemente pedir cosas
Y lo peor es pedir solo cosas materiales, ¿no? Hay que pedir primero los bienes de arriba y luego los de la tierra. Y esto es lo que precisamente Jesús nos enseña en el Evangelio del día de hoy. Porque nos va a decir, vosotros orad así. Y nos enseña la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración del Señor, llamada también la oración dominical. Es la oración más completa, más perfecta que existe, porque es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es la oración que se convierte en modelo de todas las demás oraciones de la Iglesia. Es una oración que nos conduce a la fuente de lo que realmente nosotros debemos pedir en toda oración. Si ustedes se dan cuenta, la oración del Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Y dentro de esas 7 peticiones, las primeras peticiones están dirigidas a pedir primero los bienes de arriba. Y luego que se piden los bienes de arriba, que son los bienes celestiales, entonces ahí sí se piden bienes corporales, bienes para cada uno de nosotros, ya más en la cotidianidad de la vida. Dice así el Padre Nuestro: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las 3 primeras peticiones buscan la voluntad de Dios y la llegada del reino. Jesús lo ha dicho en otro momento en el Evangelio: pedid primero el reino de Dios y su justicia, o busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Por eso es que en el Padre Nuestro, además que iniciamos nombrando a nuestro Papá del cielo, pedimos que su nombre sea santificado, que venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Qué importante es prestar atención a la oración del Padre Nuestro. Y luego es que viene a pedir ya las cosas de este mundo, las cosas cotidianas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese pan de cada día se refiere al pan eucarístico y al pan material. Allí está contenido aquella necesidad de pedirle a Dios por las cosas temporales, materiales, porque Dios sabe que también necesitamos el pan material para poder sobrevivir en este mundo y llevar a cabo así la misión que Él nos encomienda, que es la de la salvación personal y la salvación de todos los que tenemos a nuestro alrededor. Y luego dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición que le hacemos al Señor, que es la que hace posible que nosotros como pecadores podamos entrar al cielo, porque si no fuera porque Dios es misericordioso, nadie tendría oportunidad. Pero ya sabemos que podemos pedirle la gracia del perdón a nuestro Dios. Tiene una condición. Esta es la única petición del Padre Nuestro que está condicionada. De las 7 peticiones que le hacemos a nuestro Papá Dios en el Padre Nuestro, solo esta está condicionada. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ya luego le pedimos: no nos dejes caer en la tentación. Qué importante hacernos conscientes de que sin la gracia de Dios no podemos salir victoriosos ante las tentaciones, ante las seducciones de Satanás, de este mundo, de la carne. Sin la gracia de Dios no podemos avanzar. Y finalmente le decimos a nuestro Papá Dios: y líbranos del mal. Líbranos del mal es algo que tenemos que pedirle a Dios todos los días, porque el mal quiere dañarnos, acecha continuamente hacia nosotros, y por eso hay que pedirle a nuestro Papá que nos libre del poder del mal. En la Eucaristía uno no termina la oración del Padre Nuestro diciendo amén inmediatamente, porque si ustedes se dan cuenta, el sacerdote en cabeza de Cristo sacerdote que está representando a todo el pueblo continúa la oración, y eso se llama un embolismo.
la continuación de esa última petición. El sacerdote continúa diciendo, líbranos de todos los males, ¿sí? Y continúa esa oración. Y ya luego después es que la asamblea responde amén. Si usted está haciendo la oración del Padre Nuestro dentro del rosario, dentro de la coronilla o en un momento esporádico, solo el Padre Nuestro fuera de la acción litúrgica inmediatamente termina con el amén. Dentro de la misa usted no dice amén inmediatamente, sino que después de las oraciones, la oración del sacerdote, el embolismo, luego la respuesta de la asamblea, ahí sí la asamblea responde con el amén. Es importante tener en cuenta esos detalles. Pero miren cómo termina diciendo Jesús en el Evangelio, que de hecho, pues los evangelistas tienen la oración del Padre Nuestro, pero la que nosotros tomamos litúrgicamente es la que nos narra el evangelista San Mateo en el día de hoy. Y termina diciendo Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Miren cómo el Señor es de claro con nosotros, que después de enseñarnos el Padre Nuestro, ratifica esa petición que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Para que nosotros seamos perdonados, primero debemos perdonar a los demás. Hermanos, ahí está la clave del perdón. ¿Quieres recibir la gracia de Dios? Perdona, no guardes rencor, no guardes odio en tu corazón, no guardes resentimiento contra nadie, y asimismo Dios te tratará. Como trates a los demás, serás también tratado por Dios. Si tratas a los demás con misericordia, Dios te tratará con misericordia. Si eres duro con los demás, también Dios será duro contigo. Es una condición. Se dice en latín, conditio sine qua non, la condición sin la cual no. Si tú no perdonas de corazón a tus hermanos, tampoco Dios podrá derramar sobre ti la gracia de su perdón. Que el Señor nos dé entonces ese auxilio para poder perdonar a todo aquel que nos ha hecho daño. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.